Buen día, hermanos. Este, en este día lunes quería saludarlos a todos, desearles que tengan paz, que puedan estar en comunión con el Todopoderoso, con nuestro Señor y Salvador, y que podamos orar los unos por los otros. Es una invitación a todos los hermanos a que oremos los unos por los otros. Y bueno, espero que ustedes estén pasando en plena comunión con Dios el Padre a través de su Hijo, y que puedan vivir un tiempo maravilloso de comunión con Él en la meditación de la palabra, estudiar la palabra, orar, prepararnos para servir a otros, para predicarles la palabra, para orar por ellos, para visitarlos si tenemos que visitarlos. Y bueno, en esta mañana de lunes, dejarles una reflexión que creo que es muy importante. Yo quisiera que, si ustedes tienen dudas, que ustedes me pregunten, me manden un mensaje a través de esta misma plataforma de YouTube, y que puedan expresar sus dudas, sus preocupaciones, lo que ustedes aprendieron al respecto de lo que voy a hablar hoy. Porque hay duda, hay preocupación, hay cosas que no hemos aprendido, cosas que no nos han enseñado, cosas que no sabemos, cosas que no comprendemos. Y creo que somos un pueblo, el pueblo de Dios, que tenemos que estar animándonos los unos a los otros y poder apoyarnos en el aspecto en todos los aspectos de la vida de un creyente, estar apoyándonos como hermanos, y también exhortándonos los unos a los otros mientras hay tiempo, porque quizás mañana ya no haya más tiempo. Entonces la palabra de Dios nos dice que nos exhortemos en amor los unos a los otros, para que no seamos arrastrados por vientos y doctrinas de hombre, o mandamientos de hombre, o tradiciones de hombre, o tradiciones de los sistemas que vivimos hoy en día, el sistema del comercio, el sistema de la adoración a la plata, un sistema a la adoración del trabajo, porque hay mucha gente que si no trabaja parece que se muere. Es obvio que el trabajo es necesario, pero tampoco nos vamos a morir porque no trabajemos. Hay ciertos momentos que tenemos que tener un tiempo de reposo, de descanso. Y bueno, el tema de hoy es al respecto de agregarle a la palabra o restarle a la palabra, ponerle más cosas de lo que ya está escrito en la Biblia, o quitarle cosas de lo que ya está escrito en la Biblia. Creo que es algo muy importante por el tema que es algo que lamentablemente en las iglesias, no sé si se enseña o no se enseña, pero que tenemos que tener precaución y tenemos que conocer la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Y qué es lo que Dios no quiere? ¿Qué es de Dios y qué no es de Dios? Entonces tenemos que estar apercibido, alerta, por lo que nos están enseñando o por lo que hemos aprendido y que quizás no comprendemos. Ven acá. Y bueno, era algo de eso. Creo que hay muchas cosas de que hablar, porque lamentablemente se está enseñando doctrinas de hombre, se está enseñando doctrinas religiosas. Adentro de las iglesias se arman pesebre, se arman arbolitos de Navidad en las casas,
No sé si hablan de Reyes o no hablan de Reyes, pero bueno, hay cristianos que sí hablan de Reyes. Entonces tenemos que tener cuidado qué es lo que estamos enseñando y qué es lo que hemos aprendido y qué es lo que nos están enseñando. Tenemos que ir a la Biblia, a la palabra de Dios, para ver si verdaderamente es bíblico o es antibíblico. Entonces, al respecto esto de agregar o de quitar, nos vamos a referir hoy en cuanto a la Navidad. Lamentablemente, tenemos que hablar estas cosas, porque hay veces que decimos, bueno, está la Navidad, es una fiesta más, o esto, lo otro, o porque, bueno, todos lo festejan y que esto, que aquello, todos los argumentos que queramos poner, porque nuestros argumentos son argumentos humanos y los mandamientos de Dios son perpetuos, son por la eternidad. Si nosotros vamos a dejar los mandamientos de Dios por los argumentos humanos, estamos en pecado. Y si decimos, bueno, tal, la salvación no se pierde porque yo arme el arbolito o porque yo festeje la Navidad, no sabemos si la salvación no se pierde por eso sí o no, pero estamos festejando algo pagano, algo idólatra. Entonces, si estamos festejando algo idólatra, algo pagano, algo que no está en la Biblia no dice que cortemos un árbol, la Biblia no dice que armemos un pesebre viviente, no lo dice. No lo dice. La Biblia no dice que pongas pelotitas de colores en un pino. La Biblia no dice que festejes esas cosas. No lo dice en ninguna parte, desde Génesis hasta Apocalipsis. No habla algo al respecto de la Navidad. Pero cada uno es libre de hacer lo que le plazca. Después, cuando los resultados sean desfavorables, no digamos que Dios no nos advirtió, porque Dios nos advierte, porque nos ama con amor eterno. Si después las consecuencias aparecen en nuestra vida por festejar cosas idólatras, cosas que son antibíblicas, que no están en la palabra de Dios, es problema nuestro, no es problema de Dios. O sea que bueno, quiero hacer una oración antes de leerles algo. Así que bueno, espero que me mande el mensaje, que yo los voy a leer, tengo un número de WhatsApp, también puedo pasarles el WhatsApp para que ustedes puedan escribirme, los hermanos uruguayos a través del WhatsApp, los hermanos de Uruguay, de Salto, de Tacuarembó, de Rivera, de donde estén mirando este video, de Argentina, de Brasil, de Paraguay, y en donde hablen español, yo les voy a escribir y vamos a estar en contacto y les paso mi número de WhatsApp también si ustedes lo quieren. Pero seamos conscientes que no debemos añadir ni le debemos de quitar a la palabra, porque corremos el riesgo, como dice acá, maldito el que le quite o le añade a la Biblia. Maldito el que le quite o le añade a la Biblia. Es pecado, es maldición. Y con Dios no podemos jugar. No podemos jugar al que bueno le pongo, le saco, digo esto sí, esto no, Dios me dijo, no me dijo, esto me parece, no me parece. No es lo que a mí me parece, es lo que está escrito en la Biblia. A mí me puede parecer muchas cosas, pero lo que está escrito acá en la palabra es una cosa sola. Dice, maldito el que le quite o el que le añada a la Biblia. Es rotundo. Por eso hay muchos cristianos malditos y cristianas malditas y familias malditas, porque están festejando fiestas paganas, fiestas idólatras, porque en ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar que Dios dice festejen la Navidad, corten un árbol, pongan chirimbolos y coman pan dulce, que no está mal comer pan dulce, no está mal tomar una sidra, no está mal hacer un asadito en la casa, no está mal pasar en familia, no está mal. Pero sí está mal festejar algo que realmente no está en la Biblia.
podemos, estas cosas sí o sí tenemos que hablarlas, porque es necesario que la hablemos. Porque corremos el riesgo, lamentablemente, muchos de que decimos que somos cristianos, que guardamos la Biblia, pero en realidad no la estamos guardando. Estamos haciendo lo que a nosotros nos parece o lo que nos enseñaron. Pero cuando Dios a través de sus atalayas nos advierte las cosas y nos dice esto sí y esto no, tomemos una precaución. Porque Dios nos está diciendo esto sí, pero esto no. No hagamos como Saúl, cuando el profeta Samuel le dice, bueno, Dios te eligió como rey, pero tú hiciste lo que a vos te pareció. Tú hiciste lo que a vos te pareció y lo que le pareció al pueblo. Muchas veces nosotros como pastores o como maestros de la palabra, lo que sea, muchas veces estamos en pecado nosotros porque estamos haciendo lo que a nosotros nos parece y para colmo de todo le estamos enseñando a otros lo que a nosotros nos parece. Y eso es pecado. Dios dice que vamos a dar cuenta de lo que estamos enseñando bien y de lo que estamos enseñando mal. Dios está tomando cuenta de cada una las cosas que nosotros hacemos, decimos y enseñamos a otros hermanos en la fe. ¿Qué le estamos enseñando? ¿A adulterar la palabra de Dios? ¿A quitarle el mensaje del Evangelio de la palabra de Dios? ¿Agregarle el mensaje del Evangelio de Dios? Estamos siendo lamentablemente malditos por Dios, porque Dios dice el que le agregare o el que le quitare es maldito. Clarito, es clarito Dios. O juntamos con Dios o desparramamos con Dios. Hagamos una oración. Bendito Padre Celestial, en esta mañana de lunes queremos honrarte y glorificarte y pedirte perdón por todos nuestros pecados y decirte, Señor, enséñanos a entender, comprender y discernir qué es lo que tú quieres enseñarnos y qué es tuyo y lo que no es tuyo. Enséñanos, enséñanos, porque tu palabra es viva y es eficaz. Gracias por la unción de tu Espíritu de verdad que nos guía a toda la verdad, porque Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Gracias por tu Hijo amado, quien intercede delante de tu diestra por nosotros en esta mañana. Bendice a nuestros hermanos y a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros enemigos. Bendice los que están en los hospitales, en las cárceles. Bendice las autoridades del Uruguay como las autoridades del mundo entero para que tomen buenas decisiones y no sean decisiones de hombres, sino que sean decisiones de Dios. Te ruego, Señor, que tú te manifiestes con poder y gloria en todas las situaciones de esta vida. Gracias por tu dulce presencia en este día, en esta mañana. Quédate con nosotros. En el nombre de Yeshua, de tu Hijo. Gracias. Amén y amén. Bueno, quiero leerles algunos versículos que creo que es muy importante, pero le quiero leer algo que escribí acá, que lo saqué, lo escribí en una cuadernola. Y dice, ustedes no añadirán nada a la palabra que yo les mando, ni quitarán nada de ella para que guarden los mandamientos del Señor su Dios, que yo les mando, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová o de Dios, vuestro Dios, que yo os ordeno. Y espero de que la palabra, si realmente nosotros decimos que amamos a Dios, dice la palabra que tenemos que guardar sus mandamientos. Si realmente amamos a Dios, guardemos sus mandamientos. Y aquí dice, maldito
el que le agregare y el que le quitare a la Biblia. No enseñemos doctrinas de hombre, doctrinas religiosas de la Navidad, porque eso viene todo del paganismo, no es nada bíblico, no está en la Biblia la Navidad, no está en la Biblia que cortemos un árbol y lo adornemos, no está en la Biblia que hagamos un pesebre, ni nada de eso por el estilo, no está, es algo idólatra, es pecado, es maldición, y Dios no está con esos cristianos que dicen que son cristianos y que aman a Dios y que festejan la Navidad. Lamentablemente, las fiestas que deben de festejar no festejan, y las que no tienen que festejar son las que festejan. Lamentablemente, no entrarán al reino de los cielos, porque dice la palabra de Dios que nada inmundo que los cristianos guardemos seremos aceptados en la presencia de Dios el Padre a través de su Hijo Jesucristo, o Yeshua como se dice en hebreo. Recalculemos y recapacitemos lo que hemos aprendido, lo que hemos enseñado, y lo que no entendemos, preguntémosle a Dios si esto está bien o si esto está mal, si esto te agrada, si esto no te agrada, porque estamos corriendo el riesgo de enseñarle a otros que está bien estas fiestas paganas, que las festejemos, y eso no es así. Dios no está con los que enseñan paganismo e idolatría. Así que bueno, mis hermanos, espero que ustedes entiendan el mensaje. Y después dice en Deuteronomio 4:2, dice así: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. La palabra por sí sola lo dice todo. Dios nos ordena que no le restemos ni le disminuyamos a la palabra de Dios, porque las maldiciones de la Biblia, las maldiciones que le pasaron a los egipcios y las maldiciones que le pasan a los pecadores, recaerían sobre el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que estamos enseñando? ¿Qué es lo que nos enseñaron? Quizás nos enseñaron mal, y si nos enseñaron mal, es hora de recalcular, es hora de leer la Biblia. No espere que te lean la Biblia, no espere que te enseñen la Biblia, no espere que alguien ore por ti, no espere que alguien tome la iniciativa de leer la Biblia por vos, y no espere que alguien tome la iniciativa de que alguien ore por ti. Hacelo tú, personalmente, porque tu salvación es personal. No, tu salvación no depende ni del pastor, ni de un diácono, ni mía, sino que la salvación depende de tu comunión, de tu intimidad con Dios a través de Yeshua o Jesucristo. Es personal esa salvación. Y muchas veces nos han enseñado cosas que son antibíblicas. ¿Pero por qué? ¿Por qué las hemos adoptado? Porque no hemos leído la Biblia, o porque tenemos falta de entendimiento o falta de sabiduría. Y bueno, pidámosle a Dios el Padre, en el nombre de su Hijo, danos sabiduría para entender y comprender este mensaje, para que en mi vida sea una vida con propósito, para que mi vida sea una vida maravillosa, de plena comunión con Dios el Padre a través de su Hijo. Creo que Dios tiene motivos para decirnos quién entra y quién no entra al reino de los cielos. Porque Él es el Señor. Si estamos guardando sus mandamientos, vamos a entrar al reino. Vamos a entrar a su presencia. Si no estamos guardando sus mandamientos, las puertas se cerrarán como se cerró el arca. El arca Dios la cerró. Después también la otra puerta que Dios cerró fue
de las vírgenes. Cuando dice que habían 10 vírgenes y 5 de ellas eran insensatas y 5 eran sensatas. Y cuando vino las 5 vírgenes insensatas, ya el Señor había cerrado las puertas. Y Dios puede cerrar las puertas a los creyentes que decimos que estamos guardando la ley de Dios o los mandamientos de Dios, pero estamos enseñando otra cosa, algo antibíblico, algo pagano, algo idólatra. Cuidado con lo que enseñamos a los pequeños, porque les estamos enseñando a entrar y meterse en una maldición, en una idolatría, en un paganismo, en mandamientos de hombre y en cosas que son negocio, porque esto es nada más que puro negocio para engañar a la gente. Se engaña a la gente, se engañan a los niños, porque los niños dicen, no, no mienta, pero resulta de que cuando llega fin de año, el 6 de enero, un ejemplo, vienen los reyes te trajeron que... Y le estamos mintiendo a los niños. Yo sé que es una ilusión, pero es una mentira. Sea una ilusión o sea lo que sea, es una mentira. Le estamos mintiendo a los niños que vienen unos reyes. Y eso es pecado. Pecado enseñar una idolatría, pecado enseñar algo fuera de contexto dentro de los mandamientos de la palabra de Dios. El pecado es pecado y Dios no se casa con el pecado, ni tampoco Dios se compromete con los cristianos que están enseñando cosas que realmente son pecados, son idolatría, son mandamientos de hombres. Arrepiéntanse en los pastores, arrepiéntanse las maestras de escuelita dominical, arrepiéntanse en todos los cristianos que festejan fiestas idólatras y paganas, porque no es de Dios, esto no es bíblico. Y Dios maldice al pueblo que se dice ser pueblo de Dios. Por eso hay tanta mediocridad dentro del pueblo de Dios. Por eso hay tantos cristianos enfermos, por eso hay tantos cristianos mediocres, por eso hay tantos cristianos que viven en derrota, que viven en desgracia, que viven en la miseria, que viven en la ignorancia, que dicen saber y no saben nada, porque acá el único que sabe no soy yo, el único que sabe es Dios, que hizo los cielos y la tierra. Él lo conoce todo, desde el principio hasta el fin de la vida de todos los que decimos que creemos en Dios y enseñamos de Dios. Y estamos equivocados, no enseñemos idolatría, porque somos propensos al juicio de Dios por causa de estar enseñando algo que es antibíblico. Es una teología de reemplazo. Estamos reemplazando las fiestas de Dios por las fiestas paganas. Esto se llama teología de reemplazo. Estamos reemplazando las fiestas de Dios de Levítico por las fiestas paganas de la Navidad. Y otros festejos más, que ahora no los voy a nombrar, pero también es idolatría. Y también es maldición. Veamos también Apocalipsis 22, 18 y 19. Y dice así: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, de la Biblia, de este libro, no habla solamente de Apocalipsis, del libro de Apocalipsis, habla de toda la Biblia, porque también lo dice en Deuteronomio. En Deuteronomio nos da a entender que Dios abarca desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No es que el Antiguo Testamento es una cosa y el Nuevo Testamento es otra cosa. No digamos tontería de que el Antiguo Testamento es una cosa y el Nuevo Testamento es otra cosa. Porque también es pecado. Porque si te parece
mi hermano, mi hermana, que el Antiguo Testamento ya es Antiguo Testamento, estamos equivocados. Estamos equivocados. La palabra de Dios viene desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo está para guardar. Hay ciertas cosas que tenemos que pedir explicación. Hay ciertas cosas que tenemos que ser como niños. Es decir, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Para qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hagamos preguntas. Escribamos la Biblia. Agarremos una cuadernola y escribamos la Biblia. Indaguemos. Profundicemos en la palabra de Dios. Seamos como niños. Preguntemos. Le sigo leyendo. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. 18. Apocalipsis 22, 18. Dios traerá las plagas sobre el pueblo de Dios que enseña cosas que no están en la Biblia, que son idolatría, que es paganismo, que es teología de reemplazo. Están reemplazando la verdad de la palabra de Dios, del Evangelio de Dios, por doctrinas y mandamientos de hombre. ¿En dónde dice en la Biblia que tenemos que hacer un pesebre en la congregación? Que tenemos que cortar un árbol de Navidad y que tenemos que poner pelotas de colores en un árbol. Y los Reyes y San Valentín y todas esas porquerías. ¿En dónde está? ¿En dónde está que diga literalmente Navidad? No existe la palabra Navidad en la Biblia. No existe en el vocabulario de Dios la palabra idólatra de la Navidad. Porque Dios no enseñó eso, que nosotros guardemos esas cosas. Las cuales alejan al cristiano de Dios, alejan las congregaciones de Dios. Y por eso las iglesias y las congregaciones tan raquíticas, lo único que se encuentra adentro del pueblo de Dios son emociones huecas y vacías. Y lo único que se va a las iglesias a llenarse de espectáculos y de emociones. Y Dios no precisa espectáculos ni emociones humanas. El ser humano no necesita buscar espectáculos, ni emociones, ni nada por el estilo. Necesita una relación clara y sencilla con su Creador, a través de su Hijo Yeshua o Jesucristo. El 19 del capítulo 22 de Apocalipsis. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Rotundamente. Con más razón tenemos que ser temerosos de lo que estamos enseñando o lo que nos están enseñando. Mucho más temeroso tenemos que ser. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Dios le está diciendo a las congregaciones, a las iglesias, que quitará a esas congregaciones, a esas iglesias que están enseñando paganismo idólatra de las Navidades. Acá lo dice, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y de la santa ciudad y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Las bendiciones que están escritas en este libro no caerán, no descenderán, no llegarán al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios está haciendo lo que no debe hacer.
y es pecado. Dios quitará tu vida del libro de la vida. Dios te quitará de la santa ciudad, Jerusalén, la celestial, porque tú y yo y todos hemos enseñado lo que la palabra de Dios dice que es maldito. Cuidado. Espero que esto sea de reflexión para ustedes y después tengo otros versículos más que me gustaría hacer otro video para no hacerlo demasiado largo y compartírselo. Muchas bendiciones para todos los hermanos en este lunes y que los que están trabajando puedan ser de bendición para otros. Y recalculemos lo que estamos enseñando, lo que nos enseñaron y lo que estamos perdiendo, porque cuando enseñamos algo que es antibíblico, estamos perdiendo esa comunión con Dios el Padre y su Hijo, Yeshua. Estamos perdiendo esa comunión, nos estamos alejando de Él. Y eso no es de agrado de Dios el Padre, que su pueblo se aleje de Él por enseñar mandamientos y doctrinas de hombre, sino que Dios el Padre quiere que su pueblo se arrepienta y se consagre, no a los mandamientos de hombre, no a las doctrinas de hombre, no al paganismo, no a la idolatría, no someterse a este sistema religioso hueco y vacío y un sistema comercial, porque esto es un sistema comercial. Todo es comercial. Vas a un médico y te dan 15 a 20 remedios porque el médico saca un tanto por ciento de tanta receta que te da. Eso es comercio también. Como la Navidad es comercio también, negocio. Pero también es idolatría. Y está llevando al pueblo de Dios a vivir en pecado. Las consecuencias las pagaremos si realmente echamos atrás los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Bendiciones para todos los hermanos. Y mándenme mensaje, que los voy a leer y les voy a contestar. Que el Señor nos guarde de reemplazar su verdad por la verdad de este mundo. Bendiciones.